primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A mí siempre me dicen que cuando se presenta un libro es muy importante mostrarlo, porque no solamente porque los libros, aparte del contenido que tienen, son objetos físicos muy lindos, especialmente los que publica el Fondo de Cultura Económica, que son especialmente bonitos, sino también porque para los lectores y para los viejitos pascueros, que tal vez puedan interesarse en él, como decíamos antes, es importante tenerlos en la mente y en la cabeza. Este es el libro, Impuestos Justos para el Chile que viene. Un tremendo trabajo, quiero destacar, de las autoras, de los autores, de los editores, Jorge y Cristóbal. Y no quiero repetir lo que ya se ha dicho acá, porque se ha hecho un muy buen resumen de lo que trae este libro y de su punto de vista. Podríamos decir que esto es algo así como todo lo que usted siempre quiso saber sobre los impuestos y nunca se atrevió a preguntar, porque realmente es una guía muy detallada, muy clara y muy simple para poder entender de qué se trata esta discusión. Y tiene que ver con algo que es fundamental, y lo decían ustedes en las palabras previas, que es democratizar el debate tributario. Hay una tendencia que a veces también el periodismo cae en ella, de mostrar los temas tributarios como algo que es muy difícil, muy complejo, que tiene un argot muy especial y que por lo tanto, finalmente la lectura que se le da a la ciudadanía es, bueno, mejor se lo dejamos a los expertos, a los especialistas, que son los que saben y que van a hacer lo mejor posible. Y el problema, si bien es cierto que evidentemente es un tema complejo que requiere de expertos y requiere de mucho saber técnico, el problema es que la discusión sobre los impuestos no es en primer lugar una discusión técnica, es una discusión política, y de las discusiones más políticas y más importantes que se pueden dar en una sociedad. Finalmente, ¿quiénes y en qué medida nos vamos a llevar la carga de hacer que una sociedad funcione? Y por eso la discusión sobre impuestos está en la base eventos y de las grandes disputas de poder y de los grandes conflictos de la historia, desde la época de los romanos y los patricios y los plebeyos, pasando por el tránsito del Reino Unido a convertirse en una democracia parlamentaria, pasando por la Revolución Francesa, pasando por la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. En todas ellas, la pregunta de, bueno, ¿quién paga los impuestos? Fue una pregunta básica y fundamental en dar lugar a gatillar esos cambios sociales tan profundos. ¿Quién paga y quién decide quién paga? ¿No? Porque finalmente son dos preguntas que deberían estar más o menos relacionadas, aunque no siempre lo están. Y el caso de Chile es muy interesante para determinar por qué. Digo quién decide quién paga, porque una primera discusión evidente era, bueno, ¿quién va a decidir? ¿Va a ser un monarca, va a ser una autoridad o va a ser más bien una asamblea representativa de la ciudadanía o de lo que en un momento histórico se considere que es la ciudadanía, que sabemos que en un principio era un concepto muy restringido? Y en todos estos aspectos históricos se fue pasando progresivamente de que fuera un rey, una autoridad central, la que determinaba quién pagaba impuestos y cuánto pagaba, lo que evidentemente generaba que los impuestos cayeran en los más desvalidos, a que esto fuera traspasado a asambleas, parlamentos representativos de la ciudadanía, de acuerdo al avance que la democracia iba teniendo en cada sociedad. Y uno podría decir, bueno, ahí se acaba el problema, ¿no? Porque finalmente, si ya tenemos sociedades democráticas, en las cuales hay un parlamento que es elegido por todos los ciudadanos, y ese parlamento es el que va a decidir la carga tributaria, bueno, el problema está resuelto, porque entonces somos todos los ciudadanos los que nos estamos poniendo de acuerdo al respecto. Sabemos que la vida real no es tan simple, y este libro nuevamente marca ese punto, que si bien en teoría esta decisión sobre los impuestos la tomamos entre todos, en la práctica no es así, porque es un debate cerrado, un debate muchas veces clausurado, y un debate donde hay ciertos intereses que se van a imponer de manera más fuerte. Y creo que hay varios aspectos de este libro que nos dan mucha luz acerca de esto y nos hacen estar muy conscientes de lo importante que es entender cómo se provoca este debate tributario. En el caso de Chile, tenemos, y lo dice el libro, una recaudación fiscal que es casi el 20% del ingreso nacional, que está en el promedio de América Latina y el Caribe, pese a ser nosotros un país más rico que el promedio de América Latina y el Caribe, y que está bastante lejos de la OCDE, incluso cuando hacemos el descuento de la seguridad social, para hacerlo plenamente comparable. Dice el libro, hay que retroceder hasta 1965 para encontrar recaudaciones similares en el promedio de países de la OCDE, pese a que en ese entonces esos países eran bastante más pobres de lo que es Chile hoy. ¿Cuáles son las claves acá? Una muy importante, un sistema tributario en Chile que es regresivo. O sea, como sociedad estamos diciendo algo que es realmente bien increíble. Estamos diciendo que los más pobres tienen que hacer una contribución mayor en proporción a sus ingresos que los más ricos. Algo es totalmente contraintuitivo y que de hecho probablemente nadie defiende en el debate público. No he visto nunca a nadie que diga, sabe que sí, los pobres tienen que pagar más como su proporción de ingresos que los más ricos. Nadie lo defiende, nadie dice que eso está bien. Y sin embargo eso es lo que pasa en Chile. Según los datos, cerca del 27% en el decil más pobre, 21% en el decil más rico.
¿Cómo se llega a eso? Bueno, se llega por el tipo de impuestos que elegimos. Elegimos fundamentalmente impuestos al consumo, que son cerca del 60% de la recaudación, y de nuevo en eso nos parecemos mucho a África y nos parecemos muy poco a la OCDE, con la cual tenemos una diferencia de casi 15 puntos en cuanto a la relevancia que tienen los impuestos al consumo. Cuando decimos impuestos al consumo, obviamente le estamos cargando la mano a los más pobres que se gastan todos sus ingresos y más vía endeudamiento para comprar los productos básicos que necesitan para vivir, versus los más ricos que tienen una capacidad de ahorro y que por lo tanto el porcentaje del consumo como sus ingresos es menor. La otra cara de la moneda, los impuestos al ingreso, que obviamente sí castigan más a los que ganan más y por lo tanto son progresivos. De nuevo, en los impuestos al ingreso nos parecemos más a África que a la OCDE, y eso nuevamente marca por qué es tan regresivo. Hay por lo tanto una industria de defensa de la riqueza que funciona en Chile y que permite que quienes tienen más puedan tener un mayor poder al momento de determinar cómo se cobran los impuestos. Tenemos un 1% más rico que, de acuerdo a los cálculos, que sabemos que son, por cierto, difíciles de hacer y que hay un esfuerzo muy importante en el libro, están pagando una tasa efectiva del impuesto a la renta de entre 15 y 16%, muy baja en el 1% más rico. Y eso también nos entrega tres correlaciones, que me parece que son pero perfectas en términos de explicar lo que estamos hablando. Primera correlación: mientras más concentrado es el ingreso en un país, menos recauda el fisco. O sea, si el porcentaje más rico tiene una gran concentración económica, tiene por lo tanto mucho poder, puede hacer que el fisco sea más débil a la hora de cobrar. Correlación número 2: mientras más concentrado el ingreso en un país, menos progresivo es el impuesto a la renta. De nuevo, tiene toda lógica. A ese poder concentrado no le conviene que el impuesto a la renta sea más progresivo y logra evitarlo. Y correlación número 3 y última: mientras más concentrado es el ingreso, más importante es el impuesto al consumo. De nuevo, lógico, porque a ese poder lo que le conviene es que sean quienes consumen, quienes tengan que pagar en una mayor proporción. Todo esto yo lo resumiría en una frase que creo que es muy buena, que es de Francis Fukuyama. Bueno, Fukuyama se equivocó harto en una frase que es su más famosa, ¿no? De que la historia se estaba acabando, lo dijo hace 30 años que era el fin de la historia, y ahora estamos metidos en la montaña rusa de la historia, así que sabemos que por ahí anduvo bastante mal. Pero creo que acertó mucho en una frase sobre los impuestos. Dijo: una medida básica de la salud de una democracia moderna es su capacidad para extraer legítimamente impuestos de sus élites. Claro, tiene mucho sentido. Una democracia es más sana, está funcionando más realmente como una democracia cuando es capaz de decirle a esa élite que concentra el poder económico: señores, esto es una sociedad y por lo tanto nosotros tenemos que extraer, tenemos que cobrar más a ustedes para hacer que esta sociedad siga funcionando de una manera correcta. Y mirado desde ese punto de vista, los datos demuestran que Chile está lejos de ser una democracia sana, más bien es una democracia que claramente tiene una enfermedad en términos de cómo está relacionándose con sus élites. Esto además es especialmente clave, y el día de presentación de este libro probablemente es muy, muy acertado, cuando acaban de pasar a la segunda vuelta presidencial dos candidatos que tienen programas tremendamente opuestos en relación a los impuestos. Para decirlo en palabras muy simples, uno de los candidatos, Gabriel Boric, quiere hacer el mayor salto en términos de recaudación tributaria de los 30 años de democracia, y probablemente uno de los mayores saltos de la historia de Chile, si no el mayor, cuando habla de 8 puntos del PIB. Y del otro lado, el candidato José Antonio Kast quiere bajar una buena cantidad de impuestos, incluidos, por ejemplo, el impuesto a las empresas, bajarlo en cerca de 10 puntos, lo que sería también una baja solo comparable a las que ocurrieron en dictadura. O sea, hay dos proyectos muy distintos, muy opuestos en materia tributaria. Probablemente ninguno de los dos realmente vaya a tener mayoría en el Parlamento para poder desplegarse, pero es muy interesante que haya una discusión de ese tipo en el cual se marquen puntos opuestos, polos opuestos tan relevantes, y por eso este libro se hace especialmente importante en un momento como esto. A la élite le gusta mantener sus privilegios, lo dijo el exdirector de Impuestos Internos Javier Echeverry, y eso es muy importante para entender el factor político, el factor de poder, que es tan relevante para entender los impuestos en cualquier sociedad, y más todavía para entender por qué tenemos esta estructura tributaria tan extraña que tenemos en Chile, y tan anómala, como muestra el libro, bastante anómala en términos de nuestro nivel de ingresos. Es anómala la concentración de los ingresos en la élite más rica, y es anómala también la forma en que cobramos impuestos. Por dar algunos ejemplos, en Chile, si una persona compra un kilo de pan, un litro de leche, un kilo de arroz, tiene que pagar religiosamente el 19% de IVA.
Pero si se compra un boleto aéreo para ir a Miami, no. Si una persona tiene que cargar benzina, digamos, para hacer andar su vehículo, o porque tiene un furgón en que trabaja como transportista, tiene que pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Pero si es el dueño de una flota de camiones, no. Tiene una serie de privilegios y devoluciones y termina pagando la 20ª parte, cálculo del exministro Ignacio Briones, de lo que paga el ciudadano común. Ahora, si usted es el dueño de una minera o de una industria, no tiene que pagar nada. De nuevo, ¿tiene algún sentido eso? ¿Es defendible desde el punto de vista de la justicia tributaria hacer que en todos estos casos los que tienen menos deban pagar completo el impuesto, pero los que tienen más tienen una serie de exenciones? Si usted gana 700.000 pesos por su trabajo mensual, tiene que pagar desde ese entonces ya un impuesto a la renta relativamente bajo y que va subiendo. Pero si gana esa plata especulando en la bolsa, no tiene que pagar impuestos. Evidentemente quienes pueden ganar una cantidad importante de plata especulando en la bolsa no son las personas que ganan 700.000 pesos de sueldo, son personas que tienen otros niveles de ingreso. Y también ese tipo de historias nos cuenta, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo ocurre este tipo de cosas? Por dar un ejemplo, el tema de la exención del impuesto a los capitales, a las acciones de gran presencia bursátil, ocurre cuando Ricardo Lagos, 4 días antes de asumir la presidencia, va al CEP, en esta especie de examen, ¿no?, frente al gran empresariado, y ahí un corredor de bolsa, Leonidas Vial, le pide que elimine los impuestos a su actividad, que es la compraventa de acciones. Y el presidente electo Ricardo Lagos le dice: usted ha puesto un tema en agenda. Y poco después, en medio de una gran tensión entre el presidente Lagos y el empresariado, ustedes se acordarán eso de: presidente, por favor, déjenos trabajar tranquilos, que le dice el líder de la CPC a Lagos. Finalmente firman la paz ambos sectores, y uno de los elementos en esta firma de la paz es que el gobierno patrocine y envíe al Congreso una serie de medidas que había solicitado el gran empresariado, entre ellos la exención del impuesto a los capitales. Imaginen que ustedes pudieran ir donde el presidente y decirle: presidente, estoy gastando mucha plata en pan, elimíneme ese impuesto, por favor, y que básicamente el presidente les hiciera caso. Ese es el tipo de diferencias que ocurren en nuestra democracia y por las cuales el tema tributario no está resuelto sencillamente con decir: bueno, es que es un tema que lo decide el Congreso y el Congreso lo elegimos todos, porque sabemos que hay lobbies, intereses, presiones que son capaces de tener una presencia muy, muy importante. Me acordaba al respecto de otro incidente que ocurrió hace poco, cuando el gobierno envía un proyecto que toca algunas de las exenciones tributarias, no todas, pero al menos toca algunas. Por ejemplo, reducir la exención del IVA a las empresas constructoras, que es un consenso que hay entre los expertos que dicen que, a ver, si queremos beneficiar a los compradores, beneficiemos a los compradores directamente, con algún tipo de subsidio, y no a los dueños de esas grandes constructoras. Y cuando se hace la presentación de ese proyecto en el Palacio de la Moneda, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, estaba por hablar y se acerca a él un senador, Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, pensando que los micrófonos estaban apagados, por cierto. Y le dice: no me pueden cagar delante mío con el IVA a la construcción. Ustedes son unos chacales y yo tengo que sonreír más encima. Mientras el ministro trataba de tapar el micrófono, ¿no?, para evitar que el exabrupto quedara registrado por las cámaras. Bueno, ese senador es uno de los empresarios de la construcción más poderosos de Chile, dueño y expresidente de una constructora, con una serie de sociedades en el rubro, y además expresidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción. En esa ocasión en específico el lobby quedó claro, digamos, porque hay un micrófono que no estaba apagado como debería haber estado. En general el lobby obviamente se hace con más cuidado y se hace en salas cerradas donde los micrófonos sí están convenientemente apagados. Pero de nuevo se muestra la forma en que esta discusión queda extraída de la democracia donde debería estar y queda finalmente muy puesta en las manos de ciertos lobbies o de ciertas estrategias de poder que pueden actuar de una manera. Una última cita al respecto. Jean-Baptiste Colbert, el ministro del Rey Sol, de Luis XIV, él hablaba del arte de recaudar impuestos y tenía un consejo muy práctico para ejecutar ese arte. Decía que este arte consiste en desplumar al ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con el menor número de graznidos. Y claro, hay algunos que en las sociedades contemporáneas pueden graznar más fuerte que otros, y por lo tanto esos que pueden graznar más fuerte que otros y ocupar sus influencias, ocupar su poder de lobby, probablemente el recaudador va a preferir no tocarle las plumas. Y es bastante más fácil desplumar al ciudadano de pie que no tiene esa capacidad
de graznar. Al respecto, quiero destacar, y ya para ir cerrando, dos capítulos que me parecieron particularmente interesantes del libro. Hay muchísimos. Está, por ejemplo, el estupendo trabajo que hace una vez más Ignacio Flores sobre el tema de la distribución del ingreso en Chile, que venimos siguiendo hace rato el trabajo de Ignacio. Agradecemos mucho la luz que ha puesto sobre un tema tan relevante como el de la distribución del ingreso. Pero quería destacar el capítulo que se llama Patriotismo Fiscal, de Magdalena Gil y Jorge Atria, que da cuenta de cómo los momentos de crisis en todo el mundo son momentos propicios para aumentar impuestos. Ocurre con las guerras, por ejemplo. La Segunda Guerra Mundial en Europa fue un momento muy, muy importante al respecto. Y en Chile no hemos tenido guerras en el último siglo, pero sí hemos tenido terremotos. Y los terremotos cumplen de alguna manera esa función, porque generan una especie de patriotismo en torno a que tenemos una causa común, que en este caso es la reconstrucción, y que tenemos que juntar recursos. Y por lo tanto es un muy buen momento para plantear, bueno, tenemos que hacer todo el esfuerzo y tenemos que aumentar los impuestos. Y ese capítulo analiza lo que pasó en el terremoto de Chillán, 1939, gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, en el terremoto de Valdivia, 1960, gobierno del presidente Jorge Alessandri, y en el terremoto de 2010, si bien la presidenta Bachelet estaba al mando en ese momento, pocos días después hace el cambio de mando y por lo tanto es al presidente Piñera al que le toca convivir con ello. En los tres casos se suben los impuestos, pero en ninguno de ellos se modifica radicalmente esta matriz que tiene el sistema tributario chileno de finalmente gravar más fuertemente a quienes tienen menos o acudir más bien a los impuestos al consumo más que a otros. Pero es interesante cómo estas crisis, estos terremotos generan una oportunidad, una ventana de oportunidad. Los autores hablan, la autora y el autor hablan de el imperativo de los escombros, que me parece una frase preciosa para describirlo, claro, porque uno puede hacerse el de eso muchas veces con muchos temas de desigualdad social, de urgencias sociales, pero cuando relativamente tú estás lidiando con escombros, con un edificio o una ciudad que se cayó, que tienes que reconstruir, allá no te puedes hacer el leso. Tienes que actuar de una manera imperativa y eso genera una ventana de oportunidad muy importante. Se hace imposible ocultar la urgencia del problema. Y me hace mucho sentido ese capítulo porque si bien hoy día en Chile no estamos viviendo un terremoto, en la suma de estallido más pandemia se parece muchísimo a eso. De alguna manera fue o es una suma que ha dejado en evidencia los escombros de nuestra sociedad y por lo tanto ha puesto una urgencia renovada sobre el tema de que tenemos que ir a atacar esos problemas sociales y que para eso necesitamos más dinero y necesitamos una mayor recaudación fiscal. Así que no sé qué irá a pasar, pero tal vez esa lectura de esos terremotos y de cómo distintos gobiernos se lidiaron con ellos puede ser interesante también para cómo vamos a lidiar con nuestro terremoto social, nuestra fractura social, que hoy ha quedado completamente relevada. De hecho, hay un dato que me pareció muy interesante, que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda envió 22 proyectos de ley y el único que logró aprobar fue este, porque el terremoto había generado una ventana de oportunidad única para un gobierno que no contaba necesariamente con las mayorías parlamentarias importantes. Y el otro capítulo que quiero destacar muy brevemente es el capítulo 8, que habla de las estrategias políticas para reformas tributarias, de Antoine Malé, Miguel Concha y Carlos Palacios, que habla de cómo se han hecho las dos principales reformas tributarias en democracia de los últimos 30 años en Chile, post-dictadura, la de 1990 y la de 2014. Ambas tienen en común que los gobiernos las envían apenas asumen, aprovechando de inmediata, de nuevo, ventana de oportunidad que le da la legitimidad de haber sido elegidos con grandes mayorías. Elwin el 90, Bachelet el 2014. Usan estrategias distintas, porque el año 90, y hay una minuta de las Express que está revelada en el libro que lo cuenta de manera muy clara, se opta, y se dice explícitamente en la minuta, se opta por una estrategia política que privilegia los acuerdos por encima de la movilización y el enfrentamiento. O sea, ese gobierno democrático no usa a su favor esa capacidad, no llama a la gente a marchar en favor de mayores impuestos, que podría haberlo hecho, sino que decide hacer un acuerdo y una negociación directamente con ciertos grupos de la oposición y con grandes grupos económicos con los cuales se llega finalmente a esos acuerdos, pero también tiene la debilidad de que se transan muchas otras cosas. Y temas como la renta presunta o no tributar las utilidades no retiradas, finalmente en aras de ese acuerdo, quedan debajo de la mesa. En 2014, el gobierno de Bachelet intenta por un momento una estrategia distinta. Veníamos de una época de movilización. Las reformas estudiantiles habían puesto este tema muy, muy presente. Y en un primer momento se opta entonces por un enfrentamiento, con ese famoso video en el cual se habla de que la reforma tributaria es resistida por los poderosos de siempre. Y sin embargo, esa estrategia fracasa, en parte por
conflictos internos en el propio gobierno, por discrepancias entre Hacienda y las Express, por discrepancias en la propia coalición de gobierno, donde en el Senado sencillamente no estaban los votos oficialistas para aprobarla, y por lo tanto se debe entrar nuevamente a una estrategia de transar, de negociar, de dialogar, incluso por circuitos extrainstitucionales. Yo me acuerdo que esta reforma en buena medida terminó cerrándose en la casa de un director de grandes empresas que sirvió galletitas ahí a los invitados, entre los cuales estaba el ministro de Hacienda, dando cuenta de la relativa debilidad que tenía el gobierno para poder, desde fijar el lugar de la reunión hasta fijar las condiciones de ese acuerdo. Y me parece que también ese capítulo es muy importante hoy día porque cuando de nuevo estamos hablando de una posibilidad de una reforma tributaria profunda, bueno, esas lecciones de las reformas de 1990 y 2014 son muy útiles para también poder iluminar el camino de cuáles son los límites finalmente de esta opción. Quiero cerrar sencillamente reiterando que me parece que este es un debate fundamental y democratizar el debate es fundamental y presentarlo como un debate que no solamente es técnico, sino que es un debate político sobre las bases de la sociedad que concordamos entre todos, es algo muy importante. Y me parece que este libro es una contribución decisiva a poder tener ese debate en nuestro país. El debate de, bueno, como sociedad, cómo vamos a tomar la decisión de quiénes contribuyen, de qué formas contribuyen y cómo convertimos eso en un pacto social, un pacto que nos obligue y nos comprometa también a todos los ciudadanos. Muchas gracias.